es que cantidades de personas han perdido familia, han perdido amistades, han perdido empleo, han perdido posiciones, hasta muchos han perdido el llamado a raíz de una llamada palabra profética. Personas que sin Dios hablando bajo emoción, dicen que soñaron. Dios bendiga de una manera especial todas y cada una de esas personas que nos siguen a través de nuestra plataforma Evangelista Joel Castro. Hoy tenemos un contenido muy especial y muy importante, un tema que usted no se lo puede perder. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los contenidos que estamos colgando en esta plataforma. Un contenido de edificación. Hoy estaremos hablando de uno de los temas, yo diría, más polémicos y más distorsionado intraeclesiástico, como es el tema de lo profético. Hoy estaremos hablando de si existe o no el ministerio profético actualmente. Mis amados hermanos, se ha vuelto un modismo el tema de la profecía, lo profético, y yo entiendo que hay una distorsión bien amplia con respecto al tema, y he sido movido por el Señor a compartir un tema con usted y tocar algunos puntos que yo sé que van a ayudar a muchas personas a entender con claridad lo que a este tema respecta. Y es que cuando hablamos de un profeta, aquí tenemos algunas pautas, algunos puntos que estaremos tocando que yo sé que va a ser de bendición. Así que si usted tenía que hacer algo, deténgase un momentico, porque yo sé que esto lo va a bendecir. ¿Existen los profetas actualmente? ¿Qué es un profeta? Aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres. Tenemos, ¿verdad?, el concepto de que profeta es aquel a quien Dios reviste de autoridad para comunicar su mensaje a los hombres. En pocas palabras, bíblicamente hablando, cuando hablábamos de un profeta o hablamos de un profeta desde el plano bíblico, estamos hablando de alguien que Dios escogía, que Dios apartaba para que le comunicara los mensajes al pueblo, lo que había de venir y lo que el pueblo tenía que dejar de hacer. En pocas palabras, para una persona calificar o ser tomado en cuenta por Dios como profeta, tenía que ser en primer lugar conocedor de las Escrituras. Número 2, tener una relación estrecha con el Señor. Y número 3, ser sumamente obediente. ¿Por qué? Porque tenía que ser lo suficientemente obediente como para decir lo que Dios le dijera que diga, sin importar cuál iba a ser la reacción del pueblo. Tenemos el caso, si podemos tomar algunos casos, el caso de Jeremías, que fue uno de los profetas más sufridos por causa del mensaje que Dios le daba, porque era un mensaje completamente contrario al sistema que estaba operando en el momento. Jeremías era un hombre que en medio de que todo estaba marchando bien, llegaba y les anunciaba que el pueblo iba a ser llevado cautivo por un lapso de 70 años. Pero más quiero decirle, ¿cómo nos damos cuenta cuando un profeta es verdadero o cuando está hablando de parte de Dios? Existe una gran confusión, mis amados, y es que cuando hablamos de profecía, la gente entiende o resume o minimiza el don profético o el ministerio profético, lo reducen a llamar por cédula, lo reducen a llamar personas por nombre. Y yo soy de los que entiendo que pudiera darse el caso de que Dios use a una persona para llamar a alguien por nombre o para llamar por el número de cédula. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿todo el que profetiza lo está usando Dios única y exclusivamente para llamar por número de cédula? Vemos el caso donde en la mayoría de las actividades, encuentros cristianos que se están dando en los últimos tiempos, todo el que profetiza o dice estar profetizando solamente habla número de cédula, solamente llama a personas por nombre, pero como que no se está pareciendo el ministerio profético actual al ministerio profético bíblico. Existe una gran diferencia, y esto se debe a que el ministerio profético bíblico estaba orientado a que por medio de la corrección, por medio de la palabra, llevar el hombre a que vuelva a Dios de nuevo. Pero
El ministerio profético de estos tiempos, más que llevar los hombres a volver a Dios, se está basando en el hombre, en elevar el ego, en decirle a la gente, sin importar la condición en la cual está viviendo, que todo está bien, que todo le va a ir bien, que siga hacia adelante, que lo siga haciendo como lo está haciendo. Y es ahí donde uno se pregunta, y usted dirá, ¿no cree el ministro en el don profético? Claro que sí, porque es bíblico. ¿No cree el ministro que hay profetas en estos tiempos? Claro que yo creo. Yo creo en el don profético. Yo creo en el ministerio profético porque es bíblico. Lo que yo no creo es en la distorsión con respecto al ministerio profético que se está viendo en estos días. Mire lo que tenemos acá en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21. Dice lo siguiente: si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice el verso 22 del capítulo 18 de Deuteronomio: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Miren, una de las cosas más tristes que están aconteciendo a raíz o a través de la distorsión del don profético o del llamado del ministerio profético es que cantidades de personas han perdido familia, han perdido amistades, han perdido empleo, han perdido posiciones, hasta muchos han perdido el llamado a raíz de una llamada palabra profética. Personas que sin Dios hablarle, hablando bajo emoción, dicen que soñaron. Así me dijo Dios. Así ha dicho el Señor. De hecho, es una moda porque la gente hoy en día tiene comezón de oír. Esta es la generación de la cual Pablo dijo que iba a tener comezón de oír. Y la gente últimamente ha abandonado el escrito está para ir detrás de un Dios me dijo. Y vuelvo y repito, como predicador, como hombre de altar, creo que existen profetas. Creo en el don profético. Creo que hay hombres que hablan verdaderamente dirigido por el Espíritu Santo, que realmente Dios le habla, que realmente Dios lo guía, que realmente cuando abren la boca para decir así dijo el Señor, se cumple lo que ellos están hablando. Pero también entiendo que el ministerio profético o lo profético, más que un llamado, en estos tiempos se ha convertido en una profesión. ¿Cree usted o está criticando, ministro, usted la escuela profética que hay por doquier? No necesariamente. Lo que yo sí creo es que hay una gran confusión. En Primera de Reyes, capítulo 6, cuando habla de la escuela o las compañías de profetas, muchos entienden que cuando se hablaba de compañía de profetas, se estaba hablando de que allí se enseñaba a ver la gente nombre de persona, a que la gente llamaran por número de cédula. La gente entiende que cuando se habla de escuela profética desde el plano bíblico, se está hablando de que Eliseo o Elías enseñaban a la gente a ver número de teléfono, a ver de qué color era la ropa. Puede que se diera la ocasión, pero no necesariamente en esas cosas radicaba la escuela profética o las escuelas proféticas del antiguo pacto. En primer lugar, cuando usted se ubica en contexto o en cultura, que era una escuela profética, encontramos que las escuelas proféticas no estaban orientadas a enseñarle a nadie a ver visiones, a llamar por cédula, a ver el nombre de persona, a ver número de teléfono, a ver en qué casa vivían. No, las escuelas proféticas estaban orientadas a enseñarle la ley a los profetas, porque toda profecía tiene que estar cimentada por la palabra, porque ya el canon está cerrado. No puede venir ninguna profecía que no se asocie a la palabra, porque no puede ser tenida como voz de Dios si no se asocia con la palabra o si está divorciada de la palabra. Allí en aquellas escuelas se les enseñaba la ley, se les enseñaba principios. ¿Para qué? Para que cuando llegara el turno de Dios elegir uno dentro de esa escuela, estuviera preparado para amonestar al pueblo, para amonestar a los reyes conforme a las escrituras. Y el Dios que lo escogía era que le revelaba, era que le mostraba, era que le daba las visiones, era que le decía qué decir, era que le revelaba. Vemos el caso de Eliseo.
cuando el rey de Asiria estaba planeando sitiar a Israel, que el rey de Asiria creía que había alguien dentro del ejército que le estaba diciendo al ejército de Israel lo que ellos estaban planeando. Y hubo uno que dijo: no, mi señor, lo que pasa es que hay un hombre que desde su habitación Dios le revela lo que nosotros estamos planeando. La Biblia dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque la profecía viene de Dios. La profecía la da Dios. Y vuelvo y repito, creo en el don profético, creo en el llamado profético. Lo que no creo es en la distorsión y en el abuso del don para el propio beneficio de quien está profetizando. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Se está dando el caso de que los predicadores que predican la palabra, hoy en día la gente no lo está invitando. Hoy en día la gente no lo está llamando. Hoy en día la gente no lo está contactando. ¿Por qué? Porque ya la gente está entendiendo que el que no ve cédula, el que no ve nombre, el que no ve que tú te llamas María, el que no ve que tú te comiste una habichuela con dulce en el día de ayer, la gente entiende que no tiene a Dios. Entonces, ¿qué se está haciendo con eso? Se está dañando toda una generación. Señores, pero la gente se convierte hoy, no ha sido doctrinado, no ha sido formado, no ha sido capacitado. Y tú le preguntas acerca de su ministerio, te dice: Dios me llamó como profeta, yo soy profeta. Señores, el don profético no es una profesión, es un ministerio, es un llamado. O sea, uno no puede autollamarse, autoproclamarse. El Dios que marca y escoge por medio de su espíritu es que marca y escoge a un hombre para que profetice. Ese es el modelo bíblico profético. Dios era quien mandaba. Dios era quien decía: úngueme. Dios era quien escogía. Dios era quien apartaba. Y Dios es quien sigue dando la profecía. Dios es quien sigue inspirando. Dios es quien sigue hablando. Aparte de querer educar y ayudar a muchas personas que puedan tener una claridad de lo que es el don profético, también tengo la intención de hacerle una recomendación, de aconsejar a muchas personas que son hombres de Dios, que son ministros de Dios, que no es que Dios no los ha llamado, sino que están distorsionando lo que es el llamado profético. Encontramos que en Deuteronomio 18, 21 al 22 dice: si tal profeta hablare y no se cumpliere lo que tal profeta ha dicho, con presunción ha hablado. Señores, tenemos que despertar. Tenemos que abrir los ojos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando alguien salte con unas cosas como esta, lo avergüence. No, porque ese no es el amor de Cristo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Pero sí hay que reflexionar, señores. Pero estamos llenos de profetas. Estamos llenos de profecía. Estamos llenos de hombres que dijeron que soñaron cuando Dios no le ha dicho nada. Hay que respetar la palabra. Hay que volver a temer a Dios. Señores, no es cualquier cosa el usted decir Dios me dijo. Eso es una blasfemia. Y la palabra blasfemia es una calumnia. Intentar decir algo que realmente Dios no ha dicho. Mira, se ha dado el caso de personas que Dios le está usando con una buena palabra. Te trazan bien la palabra. Te dan un buen mensaje. Pero un buen mensaje lo dañan con una mala profecía. Porque es una moda. Sí ha vuelto una moda. De hecho, la gente sale de los eventos y si el profeta, Dios no le reveló nada, si Dios no dijo nada, el mensaje no estuvo bueno, porque la gente tiene comezón de oír. El ministerio profético era para guiar bíblicamente, para direccionar, para hacer al pueblo reflexionar sobre sus caminos, para que los hombres volvieran a Dios. Señor, hoy en día ese ministerio es un espectáculo, es para hacer show. Es un circo que se ha vuelto. Veo una cédula, vuelvo y repito, no es que Dios no lo pueda hacer para confirmar la palabra, pero vuelvo y repito, las escrituras nos enseñan que el ministerio y el don profético es para guiar, para hacer que los hombres vuelvan a Dios, para restaurar. Y cuando una profecía viene de parte de Dios, se tiene que cumplir. Es lo que está diciendo las escrituras. Si cuando el profeta hablare no se cumpliere lo que dijo tal profeta, con presunción ha hablado. No tengan temor de él. Y yo me pregunto, ¿existe actualmente el ministerio profético? Claro que sí.
lo que hay es una distorsión, una confusión. Todo el mundo quiere profetizar. Es el ministerio más codiciado. Es el ministerio que todo el mundo quiere. Es el ministerio que todo el mundo desea, contrario de las escrituras, que la mayoría o muchos de los hombres que Dios escogía o quería usar para profetizar al principio no querían, porque sabían lo que eso conllevaba. Que no todas las profecías van a caer bien, que no todas las palabras van a ser aplaudidas, que no todas las palabras van a ser bien tomadas. Cuando esos hombres hablaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo, muchos cayeron en la cárcel, muchos fueron golpeados, como el caso de Micaías, que vino uno llamado Sedequías y le dio una bofetada, lo cacheteó, le dio por la cara, porque estaba hablando palabra de Jehová. Pero hoy en día es un circo, un espectáculo, en donde hay 5,000 personas, llaman a un solo por nombre y todo el pueblo se va abajo aplaudiendo. Y la pregunta es la siguiente: ¿se arrepintió esa persona que llamaron por el número de cédula? ¿Se convirtió? ¿Vino a Cristo? ¿Cambió su vida? ¿Fue restaurado? ¿Está siendo la iglesia edificada con eso? ¿Está creciendo la vida espiritual de la gente con eso? Esa es una pregunta de retórica, que usted me la deje en los comentarios. Déjenos saber sus comentarios. ¿Qué usted opina acerca del don profético? Comentarios con decencia son bien recibidos. ¿Qué usted piensa? Déjeme, porque yo quiero saber realmente. He andado por distintos países predicando la palabra, por distintas ciudades de mi país, y estoy viendo que es una moda. Está de moda el don profético. Está de moda el don profético. Donde quiera hay profeta. Dudamos que Dios tenga profeta en distintos lugares. No. Pero hay que ejercerlo bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, que es quien da la profecía. No tengan temor de él. ¿Cómo queremos comprobar que una profecía es auténtica? Se tiene que cumplir. Porque lo que Dios dice se hace. Se tiene que llevar a cabo. Tiene que manifestarse. Tiene que haber un cumplimiento, porque es lo que está diciendo la palabra. También encontramos en Jeremías, capítulo 23, verso 25. Dice lo siguiente: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo yo soñé. Señores, mire, es triste que a través de una falsa profecía hay personas que le han dicho abandona a tu esposo, que ese no es tu esposo. Dios me está diciendo que suelte ese trabajo, y la gente obedece, sale del trabajo, Dios no lo respalda, le va mal, y hay cantidades de personas que se han descarriado, que han perdido familia, que han perdido muchas cosas por una profecía que nunca salió de la boca de Dios. Estamos en la época de los sueños, porque la gente entiende que todos los sueños son de Dios. Señores, hay sueños que son motivados producto de las cosas en las cuales usted pensó antes de acostarse. Hay sueños que son motivados por las emociones, por lo que siento, por lo que quiero. Porque cuando usted está durmiendo, el cerebro entra en un estado de subconsciencia, y esas informaciones quedan almacenadas en la memoria a largo plazo, aunque su estado sea inconsciente de lo que usted pensó, de lo que vio, de sus temores. Y eso comienza a proyectarse y puede convertirse en un sueño. Los sueños de Dios se cumplen. Cuando Dios habla un sueño, se manifiesta, tiene que llevarse a cabo. Tenemos que abrir los ojos con esto, señores, porque eso está acabando a nivel mundial. Y repito, ¿cree el evangelista Joel Castro en la profecía? Claro. ¿Cree el evangelista Joel Castro que Dios sigue usando hombres para profetizar? Claro. Lo que quiero es hacer una advertencia, un aclarando por las escrituras. Por eso he preparado varios puntos y citas bíblicas, la cual me gustaría que usted la lea, que usted se detenga a leerla, para que usted medite y establezca una diferencia entre el modelo profético bíblico y el modelo profético actual que estamos viendo. Seguimos leyendo. ¿Qué decía ahí? Que eso está bueno. Estamos en vivo. Eso está bueno. Comparta esto, dele like, suscríbase, que esto está bueno. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, vemos aquí en una carta paulina, una carta escrita por el apóstol Pablo hacia los efesios, hablando de los ministerios que el Espíritu constituye. O sea, aquí está claro
que Dios sigue levantando profetas, que Dios sigue levantando hombres de Dios. Pero oye cómo dice, Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. El Espíritu Santo es quien constituye. El Espíritu Santo es quien escoge. El Espíritu Santo es quien aparta. Cristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es una profecía. Cada vez que el Espíritu toma de lo de Cristo y lo revela para que un profeta se lo diga al pueblo, eso es una profecía. Pero hay que esperar que el Espíritu la revele. Hay que esperar que Él dé la palabra. Amigo predicador, que tienes una bonita palabra, que tienes un bonito mensaje, un bonito sermón, que Dios te use en la palabra. No es que pierdas la fe para profetizar, no. Si Dios te llamó a profetizar y Dios te da la palabra, no tengas miedo de darla. Ahora, no podemos como ministros, como administradores de este evangelio, abusar o inventar una profecía que realmente no ha sido revelada. Pero sí está vigente el ministerio profético. Sí, actualmente Dios sigue levantando hombres para profetizar. Y creo que Dios quiere seguir levantando hombres, pero penosamente no todos se están calificando. Porque esa es otra cosa. Hay que pagar un precio para poder calificar o ser hallado confiable para que Dios revele profecía. Porque imagínense en la era de estas redes sociales, donde la gente se está matando unos con otros, donde la gente parecen artistas seculares del mundo, donde uno saca un rap para tirarle a otro y otro saca otro rap para tirarle a otro. Imagínense que Dios decida revelarle a esa gente las debilidades de su hermano. Señores, la expondrían por las redes sociales. Por eso es que yo digo, no es que el ministerio profético no exista ni esté vigente, porque contradeciría la escritura, y quiero ser lo más bíblico posible. La idea no es atacar un movimiento, la idea es edificar los oyentes y que la gente abra los ojos y pueda entender que el ministerio profético no es relajo, señores. Eso no es para relajar, eso no es para show, eso no es para espectáculo. Eso no es para que tú me prepares una actividad en un estadio invirtiendo cantidades de miles de pesos, que no está mal, porque hay que invertir en el reino. Lo que está mal es el uso y para qué fin se está usando eso. La gente no cambia. La gente no se está convirtiendo con eso. El pueblo no está siendo edificado, porque más que profecía lo que están habiendo es manipulaciones y pseudas profecías, penosamente. Que existen profetas, claro que sí. En el nuevo pacto vemos que las hijas de Felipe eran profetas, profetizaban, Dios las usaba. Las mujeres hablaban de parte de Dios. Vemos el caso de Ágabo, el que profetizó que a Pablo lo iban a apresar. Era profeta y profetizaba. Hay muchas personas que manejan penosamente mal el concepto de lo que dice en Mateo 11, verso 13, que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y mucha gente entiende que los profetas llegaron hasta Juan. No, porque si todos los profetas y la ley o la palabra llegó hasta Juan, entonces la palabra también se venció. Si existe palabra vigente, también existe lo profético. Más bien lo que Mateo dice en una traducción más clara que la Reina Valera, dice, todos los profetas y la ley profetizaron de mí, porque quien está hablando aquí es Cristo. Aunque quien escribe es Mateo, quien está hablando es Cristo. Y Mateo escribe lo que dijo Jesús, porque todos los profetas y la ley hablaron de mí hasta Juan. En pocas palabras, en vista de que ya Cristo había sido manifestado, había sido revelado, ya no había la necesidad de que ningún otro profeta hasta Juan profetizara sobre la aparición de Cristo visible, porque ya Él había venido. Ya Él había venido. Y de eso es que está hablando el texto bíblico. Y yo quiero terminar con esto. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. De hecho, cada vez que se está hablando de la segunda venida de Cristo, se está profetizando, porque la profecía tiene que ver con eventos futuros, eventos que han de cumplirse. Apocalipsis 19:10 está diciendo que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, la parte céntrica de lo profético. En pocas palabras, toda profecía
desde el antiguo pacto hasta hoy, desde el nuevo pacto, perdón, hasta este momento, tiene que estar orientada a conectar a la gente a Cristo, a dirigir a la gente a Dios, a llevar a la gente a Jesús, a que la gente tenga un encuentro con Jesús, a que la gente le sea revelado el evangelio de la gracia y puedan entender el llamado y la asignación que Dios tiene para con ellos, a fin de anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si este contenido te ha sido de edificación, te ha bendecido, compártelo, porque es la idea que la gente pueda encontrarse con este video y ser educado, ¿verdad? Ser bendecido, que puedan entender la responsabilidad y lo peligroso que puede ser utilizar una palabra y formularla o decir que fue Dios que la dijo, porque escrito está: todo el que le añade o le quite, dice Apocalipsis, le caerán las plagas que hay escritas en ella. Y vuelvo y repito, hay muchas personas cayendo bajo maldición por inventarse una palabra que Dios no ha dicho. Si Dios le dio la palabra, suéltela. Si Dios le está hablando, hable de parte de Dios. Si Dios lo quiere usar para profetizar, profetice, que yo soy el primero que voy a levantar la mano. Pero una palabra que venga de parte de Dios. Una palabra que venga de parte de Dios. Que los conocedores de las Escrituras podamos decir: ahí Dios se está hablando. Porque cuando una profecía viene de parte de Dios, Señor, no se da cuenta cuando Dios es que está hablando. Porque una profecía no puede alejarte de Dios. Una profecía no puede despegarte de Dios. Todo lo contrario, tienes que conectarte al que dio la profecía. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Suscríbete, activa la campanita para que puedas seguir disfrutando de contenidos como esto. Bendiciones.